Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los que asistieron a esta plática, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Sobre todo, agradecemos mucho al compañero Francisco Zamudio, quien hizo posible este evento y quien nos invitó a participar en esta charla y este recuerdo de una historia de lucha de alguien que fue un rojo desde niño. Probablemente a muchos del auditorio no les digan nada los nombres de Víctor Rico Galán o de la Organización Comunista Proletaria. Víctor Rico Galán fue un periodista que nació en España el 6 de febrero de 1928 en La Coruña. Su padre fue un dirigente socialista que sirvió al gobierno republicano. Y pues de niño le tocó vivir nada menos que la guerra civil. Pero no solo vivirla, sino le tocó participar en la medida de sus posibilidades, que no fue poco. De niño, Víctor Rico fue correo de las fuerzas republicanas, transcribiendo mensajes que escuchaba por la radio. También repartía en su pueblo gasas de pan, mismas que envolvía en hojas de un periódico revolucionario que se distribuía precisamente gracias a prácticas como esta. Hay que entender que la distribución de la prensa revolucionaria por aquellos años y más en un periodo de guerra no era algo sencillo. Pues el niño Víctor Rico contribuía a la difusión de las ideas, a la difusión de la prensa revolucionaria. A la derrota de la República Española, la familia de Víctor Rico Galán fue separada, tuvieron que salir de España. Primero salió Víctor Rico González, su padre, y posteriormente la madre, Víctor y sus hermanos debieron salir hacia América, específicamente hacia México, quien los recibió gracias a la actitud solidaria del presidente Lázaro Cárdenas. Pero antes de llegar a México, el primer contacto con América fue en Nueva York, donde Víctor, a la edad de 11 años, fue el encargado de leer la proclama de los refugiados, en lo que fue su primer discurso político. En 1940, Víctor Rico González recibió la nacionalidad mexicana y con ello sus hijos también pudieron recibirla. Bueno, decíamos, a fines de los 40, Víctor Rico estudió en la Escuela Nacional de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para los 50 y trabajó en la imprenta universitaria, trabajó como profesor, y ayudó a su padre en la realización de investigaciones y empezó a escribir en diversos medios mexicanos. A fines de los 50, en 1959, triunfa la Revolución Cubana y esto genera una gran influencia, sobre todo a los jóvenes en todo el mundo, pero en particular en América Latina. Aquí hay que hacer un obligado alto para recordar un poquito cuál era el contexto de los 60. Si algo caracterizó esta década fue precisamente la rebeldía de la juventud. Si algo caracterizó fue el ímpetu revolucionario que se manifestó en muchos terrenos, en muchas actividades. Lo mismo en la música, en la pintura, en la literatura, en general en la cultura, que en la política, en la vida cotidiana. Y no es una casualidad, los jóvenes no estaban de acuerdo con el mundo que estaban recibiendo, con el mundo tal y como lo había dejado el resultado de la Segunda Guerra Mundial, tal como lo habían dejado
pues las historias políticas, los vaivenes, las revoluciones, los cambios, los golpes, etcétera, en el mundo y en particular en América Latina. De manera que todos los 60, pero particularmente 68, todos lo sabemos, se caracterizan precisamente por haber un ambiente de rebeldía, de lucha, de transformación. En el terreno político y específicamente de la izquierda, en los 60 se da un gran cambio. Hasta antes, ser de izquierda en casi cualquier parte del mundo implicaba seguir las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenía una posición prácticamente hegemónica la izquierda socialista y comunista a nivel internacional. Sin embargo, ya en estos años se dan las diferencias entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, surgen corrientes y aún partidos de orientación pro-China en todo el mundo, y surgen organizaciones pequeñas, medianas, bueno, grandes, no hubo muchas, pues, pero sí surgen muchas organizaciones de orientación maoísta, pero también proliferan en los 60 las organizaciones con posiciones trotskistas, las posiciones espartaquistas, las posiciones, en particular en América Latina, castristas, en fin, en los 60 se da una proliferación bastante grande de grupos de todos tamaños, de grupos de orientación de izquierda. Y esto es algo que obviamente influye, esto es algo en lo cual determina mucho del pensamiento, mucho de la conciencia, y a su vez influye en estas transformaciones. Un elemento adicional que se da particularmente en México en los 60 es un creciente proceso de proletarización de sectores de la pequeña burguesía, bueno, de las clases medias, como muchos gustan decir, en la cual sectores de esta se van acercando no solo por sus condiciones de vida, sino también por sus formas de lucha y de organización al proletariado. Ocurren movimientos como el movimiento médico en 1964, como la lucha del magisterio, como otras luchas que van acercando a sectores de la pequeña burguesía a las formas de lucha, de organización del proletariado. Y aquí cabría también recordar un poquito cuál es la situación de la clase obrera en nuestro país. Aquí hay que recordar que en los 30 hay un ascenso muy importante revolucionario, un ascenso que tiene como uno de los puntos importantes la unificación de la mayoría de los sindicatos de aquel tiempo, salvo algunas excepciones, a partir de la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria en la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, una organización en la cual hay una muy fuerte presencia, una muy fuerte influencia de los comunistas. Sin embargo, pues, cosas de las orientaciones de la Internacional Comunista, de la situación de los partidos, pero también de la situación nacional, se da, hay errores, se permite que las posiciones no comunistas, no de izquierda, se hagan del control del aparato de la CTM, pero sobre todo ya en los 40 se da una feroz lucha en contra de la influencia de los comunistas en los sindicatos, se expulsa en la mayoría de los sindicatos a los comunistas y se da un golpe enorme con la imposición de un dirigente conocido como el Charro, Jesús Díaz de León, en el sindicato ferrocarrilero,
con lo cual se abre ya una etapa que se conocería como charrismo sindical, en la cual los sindicatos van, más bien las dirigencias de los sindicatos van dejando de representar la posición, las aspiraciones, las luchas genuinas de los trabajadores y se van más bien acomodando a las posiciones, a la orientación del gobierno en turno. Entonces, tenemos un movimiento obrero que ha sido controlado por el charrismo. Sin embargo, no es un control absoluto. Hay sectores que se mantienen en lucha, particularmente los sectores más avanzados del proletariado industrial. Hay sectores electricistas, petroleros, minero-metalúrgicos, donde se continúa dando la lucha a los mismos ferrocarrileros, vaya, una importantísima lucha la que estos protagonizaron. Y un sector en particular que pues, quisiéramos destacar en esta ocasión es el de los electricistas. Y aquí había los electricistas que estaban al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, que estaban agrupados en el Sindicato Nacional de Electricistas, un sindicato setemista y controlado prácticamente desde su nacimiento por los charros, pero por otro lado había una gran cantidad de empresas de capital extranjero que daban el servicio de energía eléctrica y sus trabajadores se agruparon en sindicatos que formaron la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, una organización importante, una organización que reivindica la independencia de clase de los trabajadores, que reivindica aspectos como la organización, secciones con autonomía relativa, que reivindica y practica sobre todo la democracia sindical y que impulsa ya en medio del control del sindicalismo por los charros, impulsa formas democráticas de organización. Bueno, esa es la situación, son algunos de los antecedentes en los cuales se llega a esta situación. Entonces, los 60, decíamos, es una etapa de mucho movimiento, de mucho desarrollo de la conciencia. Es el momento en el cual el joven periodista Víctor Rico Galán tiene una participación muy importante y una participación que se da no únicamente a través de la obra periodística. Víctor escribió en la revista Siempre, en Sucesos para Todos y en la revista Política. Pero Víctor también consideraba que no era suficiente con escribir, sino que había que actuar. Entonces no era nada más el periodista que se dedicaba a analizar desde los medios de difusión, sino que se dedicaba a actuar. Víctor participó en la formación del Movimiento de Liberación Nacional hacia mediados de los 60, específicamente en 1965, cuando el 23 de septiembre un grupo guerrillero ataca el cuartel de Ciudad Madera. Víctor Rico Galán y un fotógrafo de la revista Sucesos para Todos viajan a Chihuahua y hacen un reportaje sobre este hecho precisamente. Publica el artículo Chihuahua de la desesperación a la muerte. Y decíamos en la revista Sucesos para Todos. Víctor, decíamos, además de escribir, practicaba la acción. Y es así que Víctor participa en la formación del Movimiento Revolucionario del Pueblo, una organización que busca la educación política, que busca la formación, y también planteaban que había que prepararse militarmente, pues, y sin embargo no es una organización que haya llegado a tener actividades propiamente guerrilleras, sino educación, actividades de formación, y en medio de estas fueron detenidos. Fue detenido Víctor Rico Galán, fueron detenidos una gran cantidad de dirigentes. Aquí recordemos que Víctor había estado en Cuba, tenía una relación muy estrecha con la Revolución Cubana
Y a partir de eso había un seguimiento muy riguroso por parte de la Dirección Federal de Seguridad. Ahora que ya se pueden conocer los archivos de la Federal de Seguridad, se ve que había un seguimiento de constante, con quién se reunía, con quién hablaba, a qué hora salía, a dónde iba, etcétera. Un seguimiento muy riguroso. Aquí vale la pena recordar que una de las acusaciones que algunos de los agentes que seguían a Víctor le hizo fue el haber escrito un libro sobre el socialismo y el hombre nuevo con Judith Reyes. Bueno, decíamos, Víctor cae a la cárcel y en la cárcel se sigue preparando, sigue estudiando, sigue analizando la realidad, y hay un par de hechos que lo llevan a desarrollar algunas importantes conclusiones. Uno es la participación de la clase obrera en el Mayo francés, el papel de la clase obrera, el papel de la dirección del Partido Comunista francés. Otro es la situación que se vive en América Latina y particularmente la guerrilla del Che en Bolivia. Y Víctor, ya en la cárcel, decíamos, continúa analizando y llega a conclusiones importantes de cosas que muchos en la izquierda aceptaban de palabra, pero que no lo llevaban a los hechos, que es precisamente sobre el papel revolucionario de la clase obrera, sobre el papel de los trabajadores en la transformación de la sociedad. Hubo una clase llamada a transformar la revolución, perdón, hacer la revolución, a transformar la sociedad. Esto lo plantea Víctor en un escrito particularmente que se publica, que escribe en julio de 1968, justo en los momentos que inicia el movimiento estudiantil en México, un documento que se llama Proletariado y Revolución. Aquí hay que decir, Víctor desde la cárcel envía pues al menos 3 cartas, tal vez hayan sido más, no conocemos todos los materiales realmente, pero al menos 3 cartas al movimiento estudiantil, que eran materia de discusión, materia de análisis el Consejo Nacional de Huelga. Hay otra serie de escritos que desde la cárcel plantea Víctor Rico Galán, y documentos, como el mencionado Proletariado y Revolución, como la lucha de las masas y la construcción de la vanguardia, notas sobre el trabajo sindical, por qué los obreros no se deciden a luchar por el rescate de sus sindicatos y muchos más. En estos, Víctor explicaba los mismos aspectos teóricos de la lucha por el socialismo o de las desviaciones de las direcciones de los partidos comunistas y de los grupúsculos que decíamos tanto proliferaron en esos años, que aspectos prácticos como la necesidad de editar una prensa obrera, algo a lo cual le dio mucha importancia, participar en cada lucha sindical con planteamientos de fondo, pero atendiendo al estado de ánimo en las demandas de los obreros. Y decíamos que Víctor no se dedicó únicamente a escribir, a analizar, sino a organizar. Y es así que se impulsa desde la cárcel la creación de círculos de estudio, la creación el impulso a la prensa obrera. En 1973 surge el periódico La Unidad, en el cual se distribuye en grandes cantidades en centros fabriles, sobre todo de industrias de punta, industrias de avanzada, y no es únicamente La Unidad, sino hay otras publicaciones, Línea de Montaje, un precursor en el Sindicato Mexicano de Electricistas, hay otro precursor que se distribuye en la rama petrolera, Línea de Montaje, son toda una serie de publicaciones en las cuales se impulsa la organización de la clase obrera. Víctor dedica sus últimos, y hay que decir más productivos años, a la organización del Partido Obrero, no de cualquier partido obrero, de un partido obrero de cuadros, de un partido obrero y que sea capaz de organizar a la vanguardia silvestre que está, por ejemplo, entre los estudiantes, y
que sea el capaz de llevar la lucha de cada día de los trabajadores, de organizarla, de dirigirla hacia la revolución socialista. Precisamente aquí a mis espaldas vemos algunos de los jóvenes estudiantes que pues ya no tenían mucha participación en el movimiento estudiantil propiamente, sino que se habían dedicado precisamente como producto de las enseñanzas de Víctor Rico Galán a desarrollar un trabajo de organización entre la clase obrera. Aquí vemos una manta del movimiento sindical revolucionario en las manufacturas eléctricas y electrónicas. Decíamos, Víctor se dedica en sus últimos años a esto. Lamentablemente ya no pudo concluir. Ya el 11 de enero de 1974 falleció Víctor Rico Galán, muy joven todavía, pero buena parte de su experiencia, de sus enseñanzas, se reflejaron en las luchas siguientes. La lucha, decíamos, los electricistas habían sido uno de los destacamentos importantes que habían resistido, que habían mantenido la democracia sindical, que habían mantenido las banderas de la independencia de clase de los trabajadores. Bueno, en los 70s, precisamente el sindicato continuador de la FENTICE, de la Federación de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, se transforman en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y son el núcleo central de lo que ya a mediados de los 70s es la tendencia democrática de electricistas. Una tendencia democrática que es uno de los más, si no es que el más importante movimiento obrero en las últimas décadas y que tiene como uno de sus planteamientos fundamentales la Declaración de Guadalajara. Una declaración que hay que decirlo, ya no le escribió Víctor Rico Galán, pero que contiene mucho precisamente de las enseñanzas, mucho de lo que Víctor planteaba. Y la tendencia democrática finalmente fue también derrotada por muchos movimientos obreros y pues una de las contradicciones que llevó a la derrota es el hecho de que la tendencia democrática pues, era precisamente eso, era una corriente sindical, ni siquiera un sindicato completo, pero en los hechos actuaba y en esto tenían mucho que ver precisamente los militantes que habían surgido del trabajo bueno, no mencionamos al Frente Socialista, fundado por Víctor Rico Galán desde la cárcel, y muchos de estos militantes habían desarrollado este trabajo de organización, estas enseñanzas, y eso es parte de las experiencias que hoy vale la pena rescatar. Decíamos, Víctor falleció en 74, el grupo que había organizado la unidad fue disuelto por los dirigentes, pero posteriormente se reorganizó ya con el nombre de Organización Comunista Proletaria. Bueno, sobre eso mis compañeros seguramente van a abundar al respecto. Y esto es algunos de los elementos de quién fue Víctor Rico Galán, de algunos de sus planteamientos centrales. Muchas gracias por su atención.